Antes de que existiera el bullicio de las avenidas, antes del cruce de trenes y del eco de motores, hubo un instante en el tiempo en que todo era silencio y frontera. Antes solo corría el río. La tierra dividía más que un territorio, dividía destinos. Esta es la historia de Nuevo Laredo, de cómo un grupo de personas eligió seguir siempre con la patria y fundar una nueva vida. De cómo con raíces profundas y convicciones firmes, nació una ciudad al borde del mapa, pero en el centro de muchas historias. El siglo XIX fue una etapa definitoria para México y especialmente significativa para el noreste del país, una región estratégica por su ubicación. Durante este periodo, México enfrentó grandes retos como la independencia, la pérdida del territorio, guerras civiles e intervenciones extranjeras, procesos que impactaron profundamente al noreste. La región también jugó un papel destacado durante la Reforma y la intervención francesa, al apoyar mayoritariamente el proyecto liberal encabezado por Benito Juárez, reforzando su identidad republicana y su vocación federalista. Durante el Porfiriato, el noreste fue uno de los motores del crecimiento económico gracias a la expansión del ferrocarril, al desarrollo industrial y al fortalecimiento del comercio transfronterizo, elementos que sentaron las bases del México moderno. Así, el siglo XIX no solo marcó el nacimiento político de México, sino que consolidó al noreste como una región esencial para su integración territorial, su estabilidad económica y su proyección futura. En ese contexto se ubica la antigua villa de San Agustín de Laredo, una modesta población ubicada en el centro del noreste histórico. Yo considero que es muy conveniente para una mejor comprensión de lo que es la fundación de nuestra ciudad, de la cual se presume que estamos muy orgullosos los neolaredenses. Considero que es importante conocer el antecedente al que te refieres, ¿verdad? La fundación del antiguo Laredo pues, fue en 1755, 12 años después, con los autos de la General Visita, se estableció ya legalmente la situación de una villa, la constitución de una villa. ¿Y en qué consistió? Pues que se estableció un fondo legal que en ese entonces normalmente estaba en forma de cuadro, por 100 hectáreas aproximadamente, y en el caso de la Villa de Laredo estaba ubicada completamente en la margen izquierda del río Bravo. El fondo legal estaba completamente a la margen izquierda. Ahora bien, también se establecía en ese tiempo un área ejidal. Esa área ejidal, partiendo del centro de ese fondo legal, por una extensión aproximada de una legua que se mencionaba en aquel entonces, que era equivalente más o menos a 5,000 y pico de metros, ¿verdad? A partir del centro del fondo legal y en todo su contorno. En consecuencia, el área ejidal tanto abarcaba la margen izquierda del río como la margen derecha del río. Esta población vio alterada su dinámica al redefinirse la frontera como resultado de la guerra contra Estados Unidos. Esta circunstancia geopolítica obligó a esta villa a modificar su territorio y a asumir su nueva adscripción a Estados Unidos. Los habitantes, por su parte, hubieron de decidir frente a la disyuntiva de permanecer para convertirse en estadounidenses o migrar para seguir siendo mexicanos. Algunos vieron la conveniencia de quedarse, mientras que otros decidieron cruzar el río para asentarse en suelo mexicano y conservar así su nacionalidad original. Un aspecto muy importante fue que se dio el término de un año para que se decidiera, ¿verdad?, si los habitantes de ese perdido territorio querían dejar de ser mexicanos y ser ciudadanos de los Estados Unidos o querían seguir siendo mexicanos. Resulta que, independientemente de lo que haya pasado en otras partes, en lo que fue la Villa de Laredo, lo que era en ese tiempo la Villa de Laredo, pues fue de que muchos que habitaban el fondo legal, que estaba completamente de aquel lado, ¿verdad?,
porque había tanto habitantes de aquel lado como de este lado del río. Pero los que vivían de aquel lado pues eran los que tenían que decidir si querían seguir siendo mexicanos, ¿no? Entonces yo considero que era un acto eminentemente patriota. Esas gentes, muchas de esas gentes que habitaban ese fondo legal, pues quisieron trasladarse, quisieron continuar tener el idioma español, tener la religión católica, tener las costumbres mexicanas y sobre todo querer seguir siendo mexicanos. Entonces esos personajes, muchos de esos personajes, se trasladaron con su familia, con sus bienes, hasta con sus muertos, según la tradición, a esta parte. Se menciona 110 personalidades que para cuando se hizo la placa esa, pues se consideró que eran los fundadores de esta ciudad. Yo analicé precisamente el último censo de que existió en la villa de Laredo, que fue en 1845, el último censo, y pude constatar que de los 110 nombres que están en la placa, ¿verdad? 83, creo, 68, ¿verdad? Aparecen esos nombres en el censo. Y del fondo legal, que tenían su domicilio en el fondo legal, eran 43. Eso yo lo pude constatar. Y 25 ya vivían de este lado, pero aparecen también en esa relación que se tiene de 110 nombres. Entonces se pudo acreditar, ¿verdad?, que esas gentes, claramente lo dice el censo, las gentes que estaban en el fondo legal y los que vivían del otro lado del río. El mismo censo te dice quiénes vivían del otro lado del río y luego te da la relación. Y yo la constaté y 25 ya vivían. Me explico, acá de este lado del río, pero 43 sí vivían. ¿Entiendes? Entonces, o sea, son 43 familias. El movimiento de traslación de la población fue coordinado por Andrés Martínez, alcalde de la villa de San Agustín de Laredo, siguiendo las instrucciones del gobernador de Tamaulipas, Francisco Vital Fernández, quien en comunicación fechada el 15 de junio de 1848 le hizo saber que el territorio de la villa había dejado de ser mexicano, por lo que le pidió trasladar su gobierno a la margen derecha del río Bravo y establecer una nueva villa mexicana que llevara por nombre Villa de Nuevo Laredo, en recuerdo de la población perdida. Creo que el caso de los dos Laredos es un ejemplo singular, sobre todo por cómo nació esta población a partir de un conflicto internacional. Nuevo Laredo fue uno de los pocos ejemplos en el que nace una población mexicana a partir de esta división territorial, ¿verdad? Y la relación entre ambas poblaciones no es apartada, ¿sí? No cesa, sino que al contrario, es una relación simbiótica en la cual económicamente, políticamente, no puede separarse. Así se formalizaría la fundación de la Villa de Nuevo Laredo, iniciando un proceso de institucionalización de la vida pública con la celebración de elecciones para nombrar autoridades el 23 de agosto de 1848. Resultaron electos Guadalupe García como alcalde, Antonio Quintana como regidor y Lázaro Escamilla como síndico procurador, los cuales tomaron posesión de su cargo en septiembre del mismo año. En ese entonces, el aspecto general de la villa era el de una población rural con condiciones materiales precarias. La comunidad era pequeña, mayoritariamente agrícola y ganadera. Las casas eran en su mayoría de adobe. La vida doméstica giraba en torno al fogón, donde se cocinaban platillos tradicionales como el asado de puerco, los frijoles y el pan de horno de tierra. Las mujeres, además de encargarse de las labores del hogar, se dedicaban a las labores artesanales como el tejido y la costura. Los hombres se dedicaban a la labranza, la cría del ganado o al comercio. El censo realizado en diciembre de 1848 contabilizó 507 habitantes distribuidos en 118 familias.
Para el año siguiente aumentaron a 614 habitantes y 131 casas y jacales. Entonces la villa contaba con una pequeña escuela auspiciada por los propios habitantes y correo semanal con las poblaciones más desarrolladas de la región. La villa de Nuevo Laredo iniciaría un proceso de consolidación y diferenciación respecto a la villa de Laredo. Sin embargo, su origen común las mantendrá unidas a pesar de las circunstancias. Durante los primeros años, los fundadores enfrentaron desafíos propios de vivir en una frontera recién definida y poco protegida. Así, estuvieron a expensas de los constantes ataques de los llamados indios bárbaros, los cuales cesaron hasta finales de la década de 1870. Las incursiones consistían principalmente en rápidos ataques a rancherías y pequeños poblados con el objetivo de obtener caballos, ganado, armas y en algunos casos prisioneros. En la villa de Nuevo Laredo, los vecinos armados se sumaron a una compañía de Guardia Nacional organizada por el gobierno de Tamaulipas para hacer frente a Tal amenaza. Naciones de indios bárbaros. Naciones de indios bárbaros comprendía este concepto grupos de más de 30 a 400 grupos de indios, belicosos todos, con excepción de los de la región huasteca, que fueron los indios Olives. Aquí en esta región de lo que hoy es Nuevo Laredo, Laredo, Texas, prevalecieron los grupos de los lipanes, los comanches, los apaches, los garzas y los pajaritos. En el siglo XIX, todavía hay fechorías que cometían estos grupos, pero así como cometían esas fechorías, repito, todavía ya entrado el siglo XIX, fueron sometidos al exterminio, a la reducción. Otro de los desafíos que afrontaron los habitantes de la villa de Nuevo Laredo fue lo relativo a la cuestión fiscal. Su condición de fronterizos los puso en desventaja, por lo que pugnaron por contar con un régimen tributario justo y equitativo que permitiera promover el comercio y progreso de la villa. Dicha exigencia, sumada a las turbulencias políticas ocurridas en el país que impactaban en la frontera, resultaron en la instauración de la aduana de Nuevo Laredo el 26 de agosto de 1855. La regulación de los intercambios comerciales con las poblaciones vecinas y la entrada en vigor del decreto estatal de la zona libre en 1858 permitieron que la villa experimentara una nueva dinámica económica. Este decreto fue avalado por Benito Juárez en 1861 y por Porfirio Díaz en 1885, que lo extendió a toda la frontera norte. Permitía a los habitantes de las poblaciones fronterizas traer artículos extranjeros para consumo local sin pagar derechos. La zona libre se suprimió en 1905. La actividad económica desarrollada en Nuevo Laredo a partir de la instauración de la aduana recibió impulso con la introducción del ferrocarril a fines de 1881, proveniente de Corpus Christi, Texas. Pero se potencializó cuando esta frontera quedó conectada con los principales centros económicos de México y del sureste tejano, con Monterrey en 1882, con Saltillo en 1883 y con la Ciudad de México en 1888. Si determinamos cuáles fueron una de las etapas más importantes para la historia de Nuevo Laredo, sería el siglo XIX, sobre todo por también el establecimiento de la aduana y la introducción del ferrocarril, la cual, elementos que le darían pues la identidad económica y el impulso económico a estas dos villas. A partir de entonces, esta villa vería modificada su estructura social y económica. Se alteraría la centralidad de las poblaciones para ubicar a Nuevo Laredo como el epicentro regional. Cambió el ámbito demográfico con la llegada de pobladores de la región y en términos comerciales se acrecentaron y diversificaron los intercambios. De esta manera, Nuevo Laredo pasó de ser una modesta villa a ser una población relevante en términos regionales y nacionales. El gran cambio que experimenta Nuevo Laredo es en 1882, cuando llega el ferrocarril desde la ciudad y conecta Nuevo Laredo con Monterrey y la Ciudad de México. Porque aquí un año antes o unos meses antes habían llegado
los trenes de San Antonio y de Corpus Christi. Entonces, sobre todo el de San Antonio era la vía más adecuada y más rápida para que grandes compañías de teatro, de drama, de ópera, de zarzuela, espectáculos de circo, etcétera, viajaran de una gran ciudad a otra gran ciudad. Por ejemplo, de la Ciudad de México, si tenían eventos en San Antonio, Houston, Dallas, pues tomaban el tren y tenían que cruzar por esta frontera. Eso fue un parteaguas para la cultura en Nuevo Laredo y en Laredo, Texas, porque las compañías, al tener que cruzar por aquí y al tener que cambiar de trenes y cruzar la aduana y cruzar la migración, pues preferían quedarse 1, 2 o 3 días y entonces ofrecían presentaciones tanto del lado mexicano como del lado americano. Entonces, de 1882 a 1900 tuvimos una intensa actividad cultural en los dos Laredos, derivado de este modo de transporte de las compañías. Teniendo en cuenta lo anterior, el 20 de octubre de 1891, el Congreso de Tamaulipas aprobó el decreto por el que la villa de Nuevo Laredo elevó su estatus al rango de ciudad. Esta iniciativa, presentada por el gobernador Alejandro Prieto, la justificó con la antigüedad de la población, la importancia de su comercio, su relación con el interior de la República a través del ferrocarril, las contribuciones que la aduana generaban para el fisco federal y, en general, con el progreso que Nuevo Laredo había experimentado en todos los ámbitos. En ese contexto destaca la figura de Santiago M. Belden. Él fue presidente municipal en 1889, 1890 y 1892. Durante sus gestiones, se llevaron a cabo importantes obras públicas que impulsaron el desarrollo de la ciudad, como la introducción de la energía eléctrica, el alumbrado público, la planta potabilizadora, la construcción del Palacio Municipal, el edificio de la aduana y el actual templo del Santo Niño de Atocha. También, durante su primer gestión, se inauguró el primer puente internacional para vehículos y peatones que conectó a los dos Laredos. Don Mateo Matei llegó pues de Italia en el año de 1865, si mal no recuerdo, y de ahí en adelante lo vamos a ver desarrollando mucha obra escultórica, arquitectónica por parte de él. El hecho es de que cómo vino a parar don Mateo Matei a Nuevo Laredo, pues a instancias e invitación del señor Belden, que repito, fue un gran benefactor de la ciudad. Aquí el señor Mateo Matei, arquitecto, desarrolló mucha obra. Vino a invitación, decíamos, del señor Belden para construcción del puente internacional de los dos Laredos, el puente de hierro forjado enorme, que pues obviamente de eso dio cuenta las inundaciones. Pero también el hospital civil, el lazareto que hubo en Nuevo Laredo, la escuela Hidalgo, antes llamada Escuela Italia. Al fin, como buen italiano, bueno, pues algo tenía que, ¿verdad?, dar alguna reminiscencia. Como decíamos, él vino de Florencia, era su patria, Italia, nacido en aquella ciudad, y fueron familias muy reconocidas, muy prominentes, porque traían la escuela ciertamente del padre, don Mateo Matei. Hombre probo, hombre generoso, y lo describen sus biógrafos como un genio dentro de la arquitectura que volcó esos conocimientos para el desarrollo de nuestra ciudad, desde el punto de vista urbanístico y del desarrollo artístico. El templo del Santo Niño, en lo que se refiere a los altares mayor y laterales del mismo, son obra del señor Mateo Matei. También las columnas y las cornisas. El templo masónico también, que todavía guarda algunas reminiscencias de lo que fue precisamente esa obra del señor Mateo Matei, porque pues ciertamente que luego la picota, ¿verdad?, y la incuria de la gente no conoce y destruye. La aduana de Nuevo Laredo, precisamente aquí a unos pasos, también es obra del señor Mateo Matei.
y hay otras muchas que se escapan a la memoria, pero dejó obra, pues, de tal manera que esto sirvió como un aval, podríamos decirlo, para que en las gestiones a que fuera elevada la villa de Laredo a ciudad, pues se pusiera como precisamente como un antecedente que ya estábamos más desarrollados. Para ese tiempo ya había tranvías de tracción animal, es decir, no tranvías eléctricos, pero había tranvías de tracción animal. En el rubro de la educación formal, en la villa de Nuevo Laredo comenzó a funcionar una escuela en 1850 por iniciativa y sostenimiento de los propios pobladores. Para 1891 había 2 escuelas públicas de niños y otras 2 de niñas. También 2 escuelas privadas, una de niñas y otra de niños. En total, eran 612 alumnos que recibían instrucción en Nuevo Laredo. Para la década de 1880, ciertos sectores de la población se organizaron en torno a intereses comunes. Así, destaca la formación de logias masónicas como Redención, Libertad y Luz de la Frontera. La masonería se conoce oficialmente hasta 1881, en que se hace un recuento de la primer logia masónica que se conoció aquí en Nuevo Laredo. Aquí surge la masonería oficialmente, y dentro de ese grupo de masones, en su calidad de ecónomo, aparece el nombre de Juan E. Richer. Y Juan E. Richer, pues como lo conocemos históricamente hablando sobre el Nuevo Laredo, pues fue uno de los integrantes de la primera logia masónica Redención 27, que estuvo funcionando en Nuevo Laredo. Dentro de ese grupo, pues estaban también don Andrés F. Garza, que fue el primer venerable maestro que se conoce oficialmente también como integrante de esa primera logia. La masonería ha sido factor importante dentro del desarrollo social y económico de Nuevo Laredo. Podemos mencionar en concreto a don Juan Richer, primeramente porque fue el autor de la primera historia compendiada de Nuevo Laredo. Dentro de los antecedentes que hay, existe la posibilidad de que 5 de los elementos de aquella primera logia masónica de 1881 hayan colaborado con don Juan Richer para la obtención de tanta información estadística de que consta el libro que creó don Juan Richer. ¿Qué es la masonería? Es la conjunción de los más altos contenidos de las culturas de los pueblos de todos los tiempos, lo cual científica, filosófica y espiritualmente se proporcionan en forma recíproca a los adeptos de esta angustia institución, quien a su vez los difunden individualmente en el mundo profano, incrementando con esto la acción y su prestigio, y ante todo llevar el bien a la humanidad. Es una asociación universal y apoyamos mucho a las cuestiones humanas, a toda la humanidad. Y de organizaciones mutualistas como Alianza y Fraternidad, la Sociedad Obrera Hijos del Trabajo, Minerva, la Sociedad Mutualista Femenil Unión Obrera y la Sociedad Concordia. Esta última construyó el Teatro Concordia, que desde 1885 fue un referente sociocultural de Nuevo Laredo. Ahí se hacían presentaciones teatrales y artísticas de diversa índole, así como eventos cívicos. En el caso de Nuevo Laredo, el teatro principal que teníamos allá fue el Concordia, que fue construido en 1885, o sea, 2-3 años después de la llegada del ferrocarril. La Sociedad Mutualista Concordia construye el primer edificio, un teatro muy, muy bonito, que originalmente estaba en lo que hoy es la primaria Miguel F. Martínez, es atrás del Palacio
del Palacio Federal, ¿sí? Ese edificio estuvo de 1885 a 1905, fue el recinto principal tanto para eventos locales organizados por aficionados, por escuelas, etcétera, como el recinto en donde se presentaban estas óperas, zarzuelas, vodevil, etcétera, y un poco después cine, cuando ya empiezan a llegar las vistas cinematográficas, como se les llamaba. En 1905 es destruido por una tromba, un ciclón que llegó a la ciudad y destruyó varios edificios, y la Sociedad Concordia lo empieza a reconstruir. Hay muchos eventos para ello, para recaudar fondos, y en 1906 se reconstruye, pero ya en la siguiente ubicación, que era por la calle Ocampo, frente a la Plaza Hidalgo. Además, la Sociedad Concordia formó y puso en servicio una biblioteca pública. También se constituyó la Sociedad Recreativa Juventud Neolaredense. La prensa local de la época desempeñó un papel importante como plataforma para la expresión social, política y cultural. No solo difundía noticias, sino que fue un espacio para el debate público, la difusión de ideas liberales, nacionalistas e incluso como constructora de identidad regional. El Laredense, editado por Juan E. Richer, fue el primer periódico que circuló en Nuevo Laredo a partir de 1881. Luego se sumarían otros semanarios como El Orden y El Municipio, El Domingo, La Prensa Libre, El Eco Liberal, La Zona Libre y El Siglo XX. También algunas publicaciones de corte educativo como El Alfa y La Niñez. En esta área destaca Juan E. Richer, no solo por ser el pionero en el periodismo local, sino también por su trabajo como historiador. En la reseña histórica compendiada de Nuevo Laredo, Richer consignó lo ocurrido en esta población desde su fundación hasta el año de 1900, siendo este texto la primera historia escrita sobre Nuevo Laredo y la principal fuente documental para la historia de nuestra ciudad. La dinámica que tuvo lugar en Nuevo Laredo durante el siglo XIX no fue ajena a la influencia del Laredo tejano. A pesar de la separación forzada tras la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, ambas poblaciones no experimentaron una ruptura abrupta. Muy al contrario, vivieron un proceso de constante interacción e interdependencia en términos comerciales, sociales y culturales que habrían de permanecer como la base del desarrollo de ambos Laredos en el futuro. Así, este pasado de esfuerzo, trabajo y amor a la patria se manifiesta hoy en una ciudad en constante desarrollo, con la mirada puesta en un futuro prometedor y el corazón arraigado en la esencia de su identidad.